Buenas tardes. Autoridades, amigos, compañeros del Instituto, a todos los que habéis tenido la gentileza de asistir a este acto de inauguración del curso académico 2010-2011, quiero daros la bienvenida en nombre del IESA como director. Hace un año, en este mismo recinto del Alcázar, que con tanta generosidad nos cede el Ayuntamiento de Córdoba, me dirigí a los asistentes expresando el compromiso social del IESA. Afirmé entonces que ese compromiso se manifestaba tanto en nuestra actividad académica centrada en la investigación como en nuestra vocación por trasladar a la sociedad los resultados de los estudios que realizamos en el Instituto. Decía, y reafirmo ahora, que el conocimiento no es nada si no se convierte en ciencia y que ésta no acaba de cumplir su verdadera misión si no se transfiere a la sociedad. Estas son las claves de la responsabilidad social del IESA con las que quiero abrir este acto. En el año transcurrido, un año difícil por los efectos de la crisis económica en el gasto público, muchos han sido los acontecimientos y actividades desarrolladas por el IESA. Puedo decir como director que hemos logrado sortear las dificultades con trabajo, organización y una buena dosis de imaginación para aprovechar con eficiencia los recursos disponibles. Y esto solo ha sido posible gracias al esfuerzo de todo el personal del Instituto, investigadores, técnicos y administrativos, y a su capacidad para cooperar en un proyecto común como es el IESA, que pronto cumplirá sus 20 años de existencia en Córdoba. Nuestro compromiso con lo público nos reafirma en la idea de que desde una institución como el IESA se puede ser eficiente, no solamente se puede, sino que se debe ser eficiente sin dejar de ser eficaz, y que se puede y se debe apostar por la innovación sin miedo a asumir riesgos. En una coyuntura de crisis, tal vez sea más necesaria que nunca la innovación para afrontar el futuro, y eso es lo que estamos decididos a hacer en el IESA. Desde el punto de vista académico, y al igual que otros institutos y centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hemos puesto en marcha el Plan Estratégico 2010-2013, en el que se hace una apuesta decidida por consolidar nuestro modelo de instituto y por aumentar nuestra proyección internacional. En este primer año de aplicación del Plan Estratégico hemos incrementado en un 40% la plantilla científica del instituto, gracias a la obtención de nuevas plazas de científicos titulares y gracias también a la llegada de investigadores procedentes de otros institutos del CSIC que han elegido el IESA como centro para desarrollar sus líneas de investigación. Tenemos ahora una plantilla de 11 investigadores que nos sitúa en un buen nivel dentro de los institutos del área de Ciencias Sociales del CSIC. A ello hay que añadir la incorporación de nuevos doctores contratados del programa JAE, Junta de Ampliación de Estudios del CSIC, que dirigen sus propias líneas de investigación y que sin duda renuevan con su juventud el staff académico del Instituto. Hemos concurrido a las convocatorias competitivas de los planes regionales, nacionales y europeos, obteniendo 3 proyectos del Plan Nacional de I+D y 2 del Plan Andaluz de Investigación. En este ámbito académico continuamos dirigiendo desde el IESA la Revista Internacional de Sociología, que está incluida en los índices internacionales de ciencias sociales. Estamos también decididos a seguir adelante con el Premio Internacional de Jóvenes Investigadores, que ya en su 3ª edición premia a los mejores artículos realizados por estudiantes de doctorado en el marco de sus proyectos de tesis doctoral. Precisamente, en el ámbito de la formación de doctores, investigadores del IESA dirigen 8 tesis doctorales sobre sus distintas líneas de investigación, entre ellos doctorandos de Argentina, Francia, Turquía y México. En este mismo área hemos desarrollado diversas iniciativas, como la Summer School of Rural Sociology, en la que, bajo el patrocinio de la Sociedad Europea de Sociología Rural, han participado profesores y alumnos de doctorado de diversos países europeos y latinoamericanos: Bélgica, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Hungría, Francia, Portugal, Irlanda, etc. Hemos promovido la constitución de una red internacional para estudiar los mecanismos de colaboración público-privada en los sistemas de innovación científica, en la que participan junto al IESA la Universidad Australiana de Sídney y la Norteamericana de Carolina del Norte, además de universidades de varios países de la Unión Europea.
Hemos desarrollado, gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el proyecto hispano-marroquí sobre la influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las áreas rurales. Asimismo, investigadores y técnicos del IESA han tenido una participación destacada en el Congreso Europeo de Sociología celebrado en Göteborg en el pasado mes de julio y en otro evento académico en el ámbito internacional. A nivel nacional, hemos participado activamente en el 10º Congreso Español de Sociología celebrado en Pamplona, con la presentación de 25 comunicaciones por parte de investigadores y técnicos del Instituto. Hemos acogido también el Seminario Internacional sobre Ciencia y Montañismo en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide y acogeremos en la próxima semana del mes de noviembre el primer Congreso Andaluz de Sociología que, con el tema Pluralismo y Libertad, reunirá a los sociólogos de nuestra comunidad autónoma. La voluntad de cooperación del IESA con las instituciones académicas, especialmente con las universidades, se ha plasmado en la incorporación de nuestro grupo de investigación al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentaria, coordinado por la Universidad de Córdoba y en el que participan diversas universidades andaluzas. Asimismo, investigadores del IESA participan de forma regular en los programas de doctorado de las universidades de Córdoba, Granada, Sevilla, Pablo de Olavide, Complutense, Autónoma de Madrid, Central y Autónoma de Barcelona y Castilla-La Mancha. Quisiera destacar también la excelente colaboración que mantenemos desde hace años con el Aula de Religión y Humanismo de la Universidad de Córdoba, participando activamente en el ciclo de conferencias que coordina la profesora Muñoz Dueñas, que hoy nos acompaña. También quiero destacar la presencia del IESA en la Cátedra de Participación Ciudadana, financiada por la Diputación de Córdoba, y cuya responsabilidad la comparte desde hace años un profesor de la Universidad de Córdoba y un investigador del IESA, en un buen ejemplo de colaboración institucional. Como he señalado, el IESA está empeñado en el desarrollo de actividades de divulgación científica y de transferencia del conocimiento, habiendo creado a tal finalidad una sección especializada dentro del Instituto. En ese ámbito estamos colaborando estrechamente con la Fundación Capitalidad Cultural Córdoba 2016, una colaboración que se intensificará en el futuro si, como todos deseamos, nuestra ciudad es finalmente designada Capital Europea de la Cultura. Dentro del ámbito de la divulgación científica y de la promoción de instancias de debate sobre temas de actualidad, hemos constituido el Foro IESA de la Cohesión Territorial, que, con la participación de más de 50 expertos procedentes de diversos ámbitos académicos y profesionales, debate las nuevas orientaciones de las políticas europeas de desarrollo territorial. Este foro se ha integrado en una red europea y la Red Española de Desarrollo Rural le ha concedido hace solo unos días el Premio Líder 2010. Con este mismo objetivo de divulgar los resultados de nuestras investigaciones, el IESA viene desarrollando de forma regular un programa de conferencias y seminarios, algunos de ellos en colaboración con otras entidades. En este sentido, os informo de la organización en la primera quincena del mes de noviembre, aprovechando la Semana de la Ciencia, de una exposición sobre biodiversidad. En ella celebraremos con diversas conferencias y mesas redondas el 10º aniversario del Ecobarómetro de Andalucía, un estudio de opinión pública que viene realizando el IESA bajo la financiación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta mención al Ecobarómetro me da la oportunidad de abrir el espacio que tengo previsto dedicar en mi intervención a las actividades de investigación aplicada que desarrolla el IESA a petición de las administraciones públicas y de entidades privadas. Dado nuestro carácter de centro mixto con la Junta de Andalucía, gran parte de estas actividades de investigación aplicada responden a la demanda de estudios realizada por las distintas administraciones públicas. Tales estudios han dado lugar a barómetros de opinión pública ya consolidados en importantes series históricas que nos permiten tener una interesante radiografía de la sociedad andaluza. Ello no impide que el IESA desarrolle también proyectos de investigación en colaboración con otras comunidades autónomas. De hecho, hemos colaborado con Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias, Cantabria, Aragón o Asturias, y también con entidades privadas como la Fundación Obra Social Cajasol, la Fundación La Caixa, la Fundación de Estudios Rurales o la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía. Esta intensa labor de investigación dirigida por el personal científico del IESA no sería posible sin el trabajo desarrollado por el personal técnico adscrito a los distintos proyectos de investigación y por el personal que trabaja en las dos unidades técnicas y administrativas del Instituto, la Unidad de Servicios Generales y Administración y la Unidad Técnica de Estudios Aplicados. Mediante un excelente equipo especializado en metodologías cualitativas y cuantitativas,
así como de una amplia red de encuestadores y de una central propia para realizar encuestas telefónicas asistidas por ordenador, el trabajo del personal de estas dos unidades del Instituto nos permite realizar estudios de opinión pública con la máxima eficiencia y calidad. Nuestra apuesta por la innovación en el ámbito de la producción de datos se ha reflejado este año en el hecho de haber incorporado las nuevas tecnologías a los procesos de realización de encuestas presenciales, sustituyendo los cuestionarios de papel por netbooks que portan los encuestadores y que permiten trasladar automáticamente los resultados de las encuestas al Centro de Codificación y Análisis del Instituto. Este es, de forma muy resumida, un itinerario por las actividades y acontecimientos más importantes del IESA en el curso transcurrido y algunos proyectos que nos planteamos desarrollar en el curso que ahora inauguramos en este acto. No quiero finalizar mi intervención sin mencionar uno de nuestros grandes proyectos que comenzará a ver la luz en los próximos meses. Me refiero al proyecto de ampliación del edificio del IESA, que gracias a la cesión de un solar en este barrio por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad, permitirá al Consejo Superior de Investigaciones Científicas construir un edificio complementario al que ahora tiene el Instituto, donde pueda ubicarse gran parte de las más de 70 personas que hoy trabajan en el IESA. Aprovecho la ocasión precisamente para expresar mi agradecimiento al Ayuntamiento por esta cesión tan generosa que ha dado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este acto de inauguración del curso académico queremos que sea un acto abierto a la ciudadanía de Córdoba, donde además de ofrecer información sobre las actividades desarrolladas por el IESA, que es lo que acabo de hacer, queremos abrirlo con una conferencia sobre temas de actualidad. En unas ocasiones, como recordarán del año pasado, hemos invitado a profesionales y expertos de fuera de nuestro instituto, pero este año he tenido el empeño personal de que la conferencia inaugural la imparta uno de nuestros investigadores más queridos, el profesor Pérez Ciruela, quien con su ilusión y entusiasmo hizo realidad la creación del IESA, habiendo sido, como saben ustedes, nuestro director durante ya casi 20 años. Quiero agradecerle de corazón que haya aceptado mi invitación y, siguiendo con el programa del acto, doy la palabra a la profesora y diputada Angelina Costa, amiga, actualmente diputada al Congreso de los Diputados y a la que le he pedido que presente al conferenciante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Autoridades, amigos y amigas, sobre todo amigos y amigas de la IESA, pero también y especialmente de Manolo Pérez Ciruela. Me cabe el inmenso honor de presentar hoy a mi amigo Manuel Pérez Ciruela. Y esto no es una frase hecha de arranque de presentación. Es inmenso, es un honor y sobre todo Manolo es mi amigo. Es amigo desde hace muchos años, desde que él llegó a la UCO, desde la empresa privada, todavía no era ni UCO, desde la empresa privada en un acto de quijotismo difícil para recorrer un camino mucho más intrincado que el que tal vez lo hubiera esperado en aquella empresa. Pero Manolo nos eligió y desde entonces no ha dejado ni un solo instante de ser nuestro amigo y, en cierto modo, para muchos cordobeses y para muchos universitarios, nuestra guía intelectual, sin paliativo. Él no lo querrá decir ni aceptar nunca por su modestia, pero así ha sido. Yo me considero una privilegiada porque, y no es la primera vez que lo digo, si tuviera que definir la amistad con mayúsculas, el paradigma o uno de los paradigmas sería la que siempre, en todas las circunstancias, me ha demostrado y he recibido de Manolo Pérez Ciruela. En los primeros años, los últimos de los 70, ya ha llovido mucho, y los 80, compartimos todos y cada uno de los compromisos de política universitaria, entonces tan complicada. Y abordamos desde la propia puesta en marcha de la universidad, primera elección al rector, primeros estatutos, órganos colegiados, por estrenar, todo aquello que era una innovación en una universidad que todavía no estaba verdaderamente ni creada todavía. Pasar de una universidad predemocrática a una de las universidades más progresistas de España. Algunos decían que demasiado progresista para la época. Nos adelantamos un poco, ¿verdad, Manolo? Éramos un grupo nutrido, inquieto. Yo era a menudo la única mujer entonces, pero la guía de
Manolo era una guía sin estridencia, sin estrellato, sin querer figurar nunca como cabeza. Cabeza que fue, sin embargo, nuestra cabeza pensante de todos aquellos. Manolo callaba y escuchaba siempre, pero al final sus reflexiones prevalecían, nunca impuestas sino aceptadas por convencimiento. Todos sabíamos de su carácter, de su afición al pensamiento, de su afición a la introspección y de su profunda capacidad de análisis. Fundamos entonces, algunos se acordarán, porque están aquí, la APRU, aquella agrupación para la reforma de la universidad. Ahí es nada, dirán algunos ahora, qué pretenciosos éramos, nada menos que para la reforma de la universidad, en aquellos momentos. Y pues sí, conseguimos bastantes cosas, contribuimos a que nuestras propuestas fueran tenidas en cuenta en la futura ley de reforma universitaria. Y esto nos enorgulleció mucho, pero también supuso un trabajo previo muy amplio. Y Manolo estaba ahí, dirigiendo, callado, insistiendo y sobre todo como director de orquesta de aquello que se estaba fraguando para nuestra universidad. Hoy que nos parece que todo está hecho y que hemos llegado aquí como por arte de magia. Era una universidad recién creada y provinciana, muy provinciana. Muy provinciana. Hoy tenemos el gran orgullo de tener el campus de excelencia y tenemos muchas cosas, pero entonces era muy provinciana, era una más de las que entonces había de las grandes de Andalucía. Y para lograr estas metas, el director de orquesta, a veces en la sombra o casi siempre en la sombra, era Manolo. El grupo, cada vez más amplio, pero cohesionado, fue durante años la voz de los profesores no numerarios, algunos no se acordarán ni de lo que eran, nosotros sí éramos entonces así, y la voz desde la más firme solidez ideológica. Ideología progresista siempre, inalterable. Conceptos que hoy parecen trasnochados, porque todos están conseguidos, más allá, afortunadamente, de las democracias formales, que entonces decíamos, democracias formales era lo máximo. Estuvimos metidos en todos los jardines, desde un homenaje a Castilla del Pino porque le habían negado la posibilidad de ser catedrático de la universidad por razones políticas, hasta cuestiones de menos envergadura. Siempre en todos estos jardines, el jardinero mayor era Manolo Pérez Iruela. Su capacidad de liderazgo, su pertrechado intelecto, fundamentalmente esto, que nunca no podemos olvidar nunca, levantaron, como no, las primeras suspicacias, las primeras envidias profesionales e hicieron crecer algunas malas hierbas a su alrededor. Y entonces fue cuando se nos apareció el gran sociólogo que hoy es y el gran profesional que hoy es, en todo su esplendor, Manolo Pérez Iruela. Ingeniero agrónomo, desarrolla con mucho más ahínco su faceta de sociólogo. Ya se dedica casi en su totalidad a la sociología. Afortunadamente que aparecieron aquellos espíritus envidiosos, porque si no, bueno, él hubiera salido de todas maneras, pero esto le sirvió a él más de acicate. Lo pasó mal, pero luego ha tenido muchas compensaciones en el campo profesional y personal. Su dedicación a la sociología en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como centro de referencia y el logro enorme que hoy se le ha reconocido aquí, porque todos los cordobeses debemos reconocerlo y los andaluces, de que el Instituto de Estudios Sociales Avanzados esté en nuestra ciudad, se le debe a Manuel Pérez Iruela. Manolo siempre apostó por Córdoba, apostó por esta ciudad, desde la que hace más de 30 años ejerce no solamente su profesión, sino también desde la atalaya moral que representa su actitud vital y al mismo tiempo, además de provinciano en su espíritu, a veces un espíritu y la vocación profundamente cosmopolita. Y está muy fuertemente arraigado a Córdoba y a Andalucía y a esta ciudad que ha estudiado, analizado, escudriñado y de lo que nos ha ofrecido investigaciones determinantes y decisivas. Algunas con resultados dolorosos para los cordobeses y para Andalucía, y para los cordobeses también, pero no han servido siempre, leyéndolo, escuchándolo,
atendiendo a lo que Manolo nos decía, para mejorar en lo posible. Aquí acabo un poco la presentación como amigo, aunque podría seguir, por supuesto, y doy comienzo a lo que tengo que hacer aquí hoy, que es hablar de su trayectoria intelectual y profesional. Algunas cosas ya ha dicho Eduardo, son de todos conocidas, pero Manolo es, además de su valía personal, mucho investigador junto. Es profesor de investigación de sociología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, de la que ha sido director casi 20 años, del 91 al 2009, presidente del Parque Científico Tecnológico Córdoba Rabanales 21 desde 1905, que es uno de sus últimos quebraderos de cabeza. No será el último, pero uno de los últimos. Fue investigador en el Instituto de Estudios Agrosociales, profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Complutense, profesor titular de Sociología Rural en la Universidad de Córdoba, 1980-89, y trabajó como sociólogo en el Departamento de Desarrollo de Personal de IBM España. Es doctor ingeniero agrónomo, especialista en Sociología Rural y sociólogo. Se ha formado en España, en las universidades españolas y también en las universidades extranjeras. Ha dirigido, tiene una línea de investigación relacionada con la sociología política y el estado del bienestar, en las democracias contemporáneas, la sociología rural y del desarrollo, pobreza, inmigración, calidad de vida, teoría corporativista de las sociedades democráticas. Esta fue una de sus primeras incursiones en la línea de investigación y todo lo de las cooperativas agrarias, que le sirvió además para recibir un premio hace ya mucho tiempo, pero que me acuerdo perfectamente de cuando se lo dieron. Teoría corporativista de las sociedades democráticas, teoría y práctica del nuevo localismo, política de desarrollo en el ámbito local, opinión pública y democracia, con especial referencia al caso andaluz. El resultado de sus trabajos de investigación se han publicado en 25 libros, de los que es autor o editor, 45 capítulos en libros colectivos, 29 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales y alrededor de 50 monografías e informes técnicos. Todas estas publicaciones tienen resultados o son resultados de proyectos de investigación aplicada e informes de misiones de cooperación. Dentro de su línea de investigación ha dirigido 11 proyectos de investigación competitivos, 9 del Plan Nacional, 1 de excelencia del Plan Andaluz y 1 europeo, y ha participado como investigador en otros 5. Ha dirigido unos 25 contratos de investigación aplicada financiados por diversos organismos públicos o privados. Ha tenido, por supuesto, puestos de responsabilidad en actividades de gestión de la investigación, vocal y presidente de la Ponencia de Ciencias Sociales de la Agencia Andaluz de Evaluación y Prospectiva, vocal asesor de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vocal y presidente del Comité de Ciencias Sociales de la Agencia Nacional de Evaluación, representante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Comité de Ciencias Sociales de la Fundación Europea de la Ciencia, miembro de la Ponencia de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas del Plan Andaluz de Investigación, y ha tenido también cargos de responsabilidad en asociaciones, tanto nacionales como internacionales. Presidente de la Federación Española de Sociología, miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Sociología, miembro del Consejo de la Asociación Europea de Sociología, vicepresidente de la Asociación Española de Economía, miembro del comité. Bueno, está ha ocupado muchos cargos. Él nunca ha escurrido el bulto, precisamente. Ha colaborado con instituciones dedicadas al estudio y cooperación al desarrollo, vicepresidente del Estudio de Promoción y Ayuda al Desarrollo, miembro del Consejo Asesor para Centroamérica desde el 92 al 94, vocal del Patronato del Centro Español de Estudios de América Latina, director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense, vocal del Patronato del Centro de Estudios. Podríamos seguir, aparte de su labor de cooperación. Y ha sido asesor del Ministerio de Asuntos Sociales en la época en que gobernaba Felipe González, la primera legislatura, 1982-1986, miembro del Comité de Expertos del Plan de Desarrollo Económico de Andalucía, coordinador del Grupo de Trabajo Andalucía, una sociedad incluyente, etc. Él ha estudiado y ha sido miembro y ha enseñado en universidades españolas y extranjeras, desde la Menéndez Pelayo, Salamanca, Complutense, en fin, en la mayoría de ellas. Y es editor y miembro del Consejo de Redacción de varias revistas científicas en ciencias sociales. Algunas de sus publicaciones, solamente algunas,
aunque deberíamos leerlas todas para aprender la calidad de la democracia en España, una auditoría ciudadana, la integración de los inmigrantes en la sociedad andaluza, que es de actualidad, pobreza y exclusión social en Andalucía, nueva teoría de Andalucía, cambio y modernización de la sociedad andaluza y sobre el cooperativismo en España, que es una publicación reciente y reeditada y otras muchas más. Este es el brevísimo currículum que él me ha dado. Él dice breve. Yo he querido leerlo entero porque creo que ha sido un acierto enorme el que hoy la lección inaugural sea de Manolo. Pero quiero decirle que como sociólogo solo se le ha conocido un fallo, que yo sepa. Cuando realizaba las prospectivas electorales para las generales del 2008, Córdoba había perdido un diputado de 7 a 6 por población. El Partido Socialista contaba, cuando tenía 7, con 4 diputados del Partido Socialista y 3 del PP. Eso era con 7, ahora teníamos que vernoslos con 6. Manolo, detrás de muchísimos análisis, de muchas encuestas, de muchos sondeos, y me decía, con 6 no sales porque serán 3 y 3. Nos daban 3 y 3 y se acababa. Él no se movía de ahí. Yo ocupaba el puesto 4 de la lista del Partido Socialista. Me dijo claramente, como siempre hemos hablado los dos, que no me hiciera ilusiones, que era imposible, imposible. Pero se equivocó. Y aquí estoy yo, de cuarta por Córdoba, y contra todo pronóstico, incluso contra un pronóstico tan atinado como el de Manuel Pérez Iruela. Y él, que es mi amigo, me llamó y me dijo, nunca me he alegrado más de haberme equivocado en un pronóstico. Siempre se alegró de no acertar esta vez. Ya no hablo más porque hoy el que tiene que hablar es Manolo, hemos oído hablar a Manolo. Yo doy las gracias a Eduardo y a él mismo de que incluso me hayan esperado que yo venga de Madrid de votar y no sabía hasta última hora si iba a poder estar aquí, para poder estar aquí esta tarde y presentar a un gran profesional, a un grandísimo investigador y sobre todo a un gran amigo. Gracias Eduardo, gracias Manolo por haberme dado esta oportunidad. Y te dejo la palabra con un tema tan de actualidad que yo creo que los va a encantar a todos. Bien, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes primero. Gracias, Angelines, por tu, no sé cómo decirle, cariñosa presentación, por lo menos, ¿no? Se nota demasiado que somos viejos, antiguos amigos. Y bueno, pero no está mal que esto suceda de vez en cuando. Gracias a vosotros por estar aquí, iba a decir a ustedes, pero digo vosotros porque, en fin, voy a dar una conferencia, creo que cómodamente, porque creo estar entre gente muy conocida. No sabía exactamente qué público habría, pero, en fin, al ver las caras ya me siento relajado de que toda la gente que hay me va a entender desde la amistad y no desde el juicio meramente profesional. Gracias también a IESA, a la institución y a su director, mi amigo Eduardo, por darme esta oportunidad de pronunciar la conferencia de apertura del curso 2010-2011. Es una satisfacción que en mi propia casa, donde es más difícil ser profeta, se acuerden de uno para acto tan solemne como este. Y no me malinterpreten. Si digo que es más difícil ser profeta es porque sencillamente allí en el IESA a mí me conocen suficientemente, tal vez demasiado. Casi todos saben lo que soy capaz de dar de sí o de mí y también saben de mis más o menos modestas ideas. Por tanto, creo que no hay más remedio que reconocer que esto de que te den esta oportunidad en tu propia casa es bastante de agradecer. Como hubiera dicho uno de los padres de la sociología, Max Weber, si en algún lugar se reutiliza el carisma y pierde parte de su misterio, es allí donde la distancia corta es la base de las relaciones cotidianas, que a ojos de los que nos rodean nos hace más próximos, puede que hasta más entrañables, pero menos interesantes. Así es la vida, así son las cosas y, por tanto, gracias sentidas por esta oportunidad. Sé que me dirijo a un público con dos almas, si me permiten la expresión. Uno o una, la de los que tienen conocimientos sociológicos, están familiarizados con nuestra jerga
y son mis compañeros de IESA y mis colegas de profesión. La otra alma la tienen los que vienen aquí por amistad, creo que casi todos los demás, y para ver qué pueden sacar de este acto. Comprenderán que no es fácil emitir en dos longitudes de onda al mismo tiempo. Es probable que para unos no llegue y para otros me pase. Sea como sea la cosa, mis disculpas de antemano si no consigo llegar a todos con la misma calidad de emisión. Bueno, voy al grano. Empezaré explicando la elección del título de mi conferencia. He elegido Sociología en tiempos de crisis por una razón principal. La sociología siempre ha crecido en tiempos de crisis y, aunque no ha dejado de hacerlo en los periodos con menos turbulencias, ha sido en esos otros más revueltos en los que la innovación y el cambio conceptual y teórico han sido más intensos. También lo he elegido por una razón adicional estrechamente vinculada a la anterior. La sociología tiene que habérsela siempre, pero especialmente, en tiempos de crisis, con un frente adicional al de la innovación conceptual y teórica, al frente de la práctica o el manejo de la reflexividad propia de esta disciplina. Me explico. En la sociología hay varias acepciones para esta idea, pero yo me refiero aquí a aquella que entiende que el conocimiento sociológico no sirve solo para comprender la realidad, sino también para saber cómo se puede o se debe intervenir en ella para cambiarla, mejorándola, eso sí. En otras palabras, que la sociología es una ciencia social, sin duda, pero al mismo tiempo es una disciplina moral. Esta acepción incluye además la idea de que los actores sociales pueden modificar sus pautas de actuación como resultado del conocimiento sociológico al que acceden, es decir, al conocimiento objetivo que la disciplina les proporciona. Y también incluye la idea de que los actores sociales son, en cierto sentido, productores ellos mismos de conocimiento, por ser todos nosotros objeto del conocimiento sociológico y, por tanto, no ajenos nunca a él. La mezcla de todo esto dota a la dimensión reflexiva de la sociología de una importancia nada desdeñable. Significa que el conocimiento sociológico aviva el debate social, se nutre y forma parte de él, devuelve a la sociedad sus logros y recibe de ella estímulos e ideas para orientar sus propias pesquisas. Se puede decir que la reflexividad, el pensarnos a nosotros mismos racionalmente, dota a las ciencias sociales de una función mediadora entre el conocimiento subjetivo de los actores sociales, los conocimientos producidos por criterios científicos y los deseos de mudanza para mejorar la calidad de nuestras vidas y las resistencias que operan para que eso a veces no sea del todo posible. Una perspectiva así adquiere toda su relevancia en momentos de incertidumbre como estos, en los que solo nuevas ideas pueden ayudar a salir del atolladero y en el que es imprescindible la contribución de todos. Unos para expresar inquietudes o contar sus cuitas, otros para poner nuevos temas en la agenda de la investigación, otros para investigar y apoyar con evidencia empírica sobre estos asuntos y contribuir a abrir nuevos caminos. Esto es lo que debemos hacer en una democracia viva con una ciudadanía activa, que no es tarea fácil, pero no imposible. Disculpen los asistentes de la segunda alma, de los que aquí hay bastantes, por hacer este elogio de la importancia de la sociología. Puede parecer que es barrer para casa o practicar el autobombo. A lo de la primera alma espero que les haya gustado un poco más. En realidad algo puede haber de esto, porque a todos nos gusta que la nuestra sea la asignatura más importante del curso. Y viene a cuento esto aquí porque estamos inaugurando el curso sociológico del IESA, el nuestro. Bien, bromas aparte, la sociología, importancia tenerla, la tiene. Y la ciudad de Córdoba puede sentirse orgullosa de acoger un centro como el IESA que cumple, a mi juicio, muy dignamente con esas funciones. Por eso les digo, cuídenlo, mímenlo y utilícenlo porque pueden sacarle algún provecho. Y además en España hay pocos como este. Bien, volviendo al hilo de la cuestión. Conviene recordar, como decía hace unos minutos, que la sociología surgió precisamente en tiempos de una gran crisis, de una gran transformación. La gran transformación que en términos políticos puso fin al antiguo régimen y alumbró los primeros balbuceos democráticos. La que en términos económicos significó el inicio de la revolución industrial y la expansión de la economía de mercado, y la que en términos culturales se basó en la pérdida de importancia de las explicaciones teológicas o metafísicas
frente a la racionalidad que avanzaba de carácter científico-técnico. Una cultura nueva que dio lugar, entre otras cosas, al nacimiento de la sociología. Los fundadores de la sociología se implicaron a fondo en el debate sobre cuál debiera ser el mejor orden social que emergiera de aquella crisis. De ahí surgieron, y ustedes lo conocen de sobra, solo lo recuerdo, las dos cosmovisiones expresadas como explicaciones racionales, no como meras ideologías, que han dominado el debate intelectual y político sobre el orden y el cambio social hasta la actualidad. La visión conflictivista progresista y la visión funcionalista conservadora. La primera se preocupó siempre de denunciar las desigualdades sociales, buscar sus causas y proponer alternativas para resolverlas. Su objetivo fue sobre todo la igualdad. La preocupación de la segunda ha sido siempre la de justificar el orden social que estaba surgiendo y presentarlo como la única alternativa posible. Su objetivo fue sobre todo la libertad. El debate, ustedes lo saben también, duró buena parte del siglo XX y terminó con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética. Tras este largo proceso de pugna entre versiones antagónicas sobre el mejor orden social que convenía para crear una sociedad decente, han desaparecido los enfrentamientos irreconciliables entre posiciones ideológicas opuestas. No se ha resuelto del todo la tensión entre libertad e igualdad, una tensión endémica en la vida de las sociedades que ninguna otra disciplina ha sabido analizar y explicar con la fuerza con la que lo ha hecho la propia sociología. No obstante, las políticas reformistas, fundamentalmente socialdemócratas, que pusieron un coto a la obscena desigualdad de las primeras y posteriores fases del capitalismo, fueron decisivas para acercarnos algo a la solución de esta tensión. Al final, después de un siglo de debate, que yo he resumido muy injustamente en 4 líneas, nos hemos quedado con un orden compuesto por unas pocas cosas que conviven entre sí, a veces con razonable e incluso inexplicable tranquilidad, porque cada una funciona con lógica distinta y además los ciudadanos tienen actitudes y percepciones sobre ellas que distan de ser unánimes. Estas cosas son la democracia como forma de gobierno, la economía de mercado del capitalismo como sistema de producción y distribución de bienes, la meritocracia y el esfuerzo personal como criterio de movilidad social, la igualdad de oportunidades como vacuna contra la desigualdad, el acceso cuasi universal, no siempre conseguido por las sociedades, por desgracia, a la educación y a la atención sanitaria, un sistema científico-técnico que proporciona los conocimientos necesarios para el avance continuado de la productividad, la generación de nuevos bienes y servicios para el consumo y soluciones a problemas del más diverso tipo, ambientales, de salud o energéticos. Y, finalmente, un sistema de valores y tradiciones complejo, que es donde reside lo que queda de diversidad cultural, en el que, en proporciones diversas, se refugian aspectos antiguos y modernos, religión, familia, criterios morales, costumbres, etcétera, que forman parte sobre todo de la vida cotidiana de cada uno, aunque se reflejen más o menos directamente en la esfera pública. Las nuestras siguen siendo, como acabo de decir, y ahora digo con otras palabras, democracias liberales con economía de mercado, sociedades con preeminencia del individualismo y el consumo como ejes fundamentales en torno a los que gira la existencia, sociedades en las que la innovación y la investigación tienen un papel decisivo en su desarrollo y sociedades con grados diversos de desigualdad y cohesión social en función del desarrollo del estado de bienestar en cada una de ellas. De momento, no parece vislumbrarse alternativa a esta forma de organización social. No digo que no se deba seguir indagando sobre su posibilidad, ni que algún día se vislumbre otro modelo, pero por ahora ni los intentos de reconstrucción de un pensamiento alternativo de raíz todavía marxiana, ni los más recientes movimientos llamados antisistema, que son los que más se ocupan ahora de este asunto, han atraído y convencido a una masa crítica suficiente. Lo que nos ha quedado es un modelo poliédrico, en el que caben diversas combinaciones de todos los elementos que lo componen, combinaciones que pueden dar lugar a resultados muy distintos. La forma en que se combinan democracia, mercado, redistribución, investigación e innovación, cultura. En los países nórdicos es, por ejemplo, bastante distinta de cómo lo hacemos en los países mediterráneos. Y los resultados en términos de desigualdad, cohesión social y progreso son también muy diferentes. Tenemos que caer en la cuenta de saber sacar partido de esas combinaciones para realizar los ideales de justicia que otrora residían
en paraísos que no acabaron siendo más que promesas incumplidas. La democracia, como luego trataré de insistir más adelante, es por ahora nuestro horizonte de justicia. Pero las crisis continúan y cada una sigue poniendo a prueba la capacidad de las ciencias sociales para ayudar a comprenderla. En eso estamos de nuevo. En nuestras sociedades ha habido y está habiendo cambios muy importantes. En algunos casos seguimos estando atados a esquemas analíticos y conceptuales cuyos referentes en la realidad ya no son los mismos ni con mucho que cuando se construyeron. En otros, los nuevos temas, los que afloran con estos cambios, no ocupan aún el espacio que merecen en la agenda de la investigación o en el debate social. Una situación propia de momentos de crisis y de cambio. No es nada nuevo en realidad. Y a analizar algunos de estos asuntos voy a dedicar los minutos siguientes. El primero va a ser la crisis misma. Entre los sociólogos ha cundido un cierto complejo de culpa por haber intervenido muy poco en el debate sobre la crisis. Los economistas han intervenido más, pero ellos mismos y la sociedad nos quejamos de que lo hacen a toro pasado para explicar lo que ha sucedido y lo que tampoco acaban de ponerse de acuerdo. Puede parecer que nadie ha dicho nada para avisar de lo que se nos venía encima y que no estamos diciendo casi nada de cómo salir del agujero. Yo creo que no es así. No es que piense que teníamos la solución de todo, ni mucho menos, pero habríamos actuado mejor si hubiéramos hecho caso de conocimientos y advertencias que ya existían. Los economistas hace tiempo que saben y han dicho bastantes cosas sobre lo que nos está pasando. Disculpen, sobre todo los economistas, que algunos veo por aquí, si entro en un jardín en el que me puedo perder porque no es el que yo cultivo, pero no tengo más remedio que hacerlo para completar mi propio argumento. Los economistas, digo, saben desde hace tiempo de la existencia de burbujas económicas y de los efectos nocivos que tienen cuando estallan. No hace tanto que pasamos la experiencia de la burbuja del sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, las llamadas TICs. También saben que el dinero barato, sobre todo el muy barato, dispara el consumo, la especulación y el endeudamiento, del que luego no se puede responder. Por eso se culpa ahora tanto a las bajadas de los tipos de interés que siguieron al estallido de la burbuja tecnológica que comentaba antes, anterior a esta crisis. También saben los economistas que los activos no pueden subir de precio de forma ilimitada e ininterrumpida, pensando que nunca bajarán, como ha pasado con la burbuja inmobiliaria. Ahora se está recuperando la figura de un economista ya fallecido, Hyman Minsky, heterodoxo y olvidado, según Paul Krugman. Minsky advirtió cómo las épocas de estabilidad incitan a contraer cada vez más deudas y a especular cada vez con más riesgo, confiando en que los precios de los activos seguirán subiendo sin parar, hasta que un día paran de subir y todos se dan cuenta de haber llegado a un punto en el que la deuda es excesiva y difícil de pagar. Justo lo que nos ha pasado. También saben, desde hace tiempo, que por el mundo circulan ingentes sumas de dinero, producto de la superabundancia del ahorro, que buscan día y noche sin parar activos en los que invertir y clientes a los que prestar. Eso sí, si tienen garantías suficientes de que si invierten van a obtener buenos rendimientos y de que si prestan van a recuperar con suficientes intereses lo prestado. Estos son los mercados a los que no somos tan ajenos. Los modestos ahorros de muchos ciudadanos, incluidos los ahorros de algunos de los que estamos aquí, estarán formando parte en este momento de esa masa de dinero. Alguien lo administra en nuestro nombre para hacer cosas a las que quizás nos negaríamos si nos consultaran antes. Y para colmo, cuando miramos nuestra cuenta, comprobamos que a nosotros, normales ciudadanos, de escasos ahorros o modestos ahorros, toda esa ingeniería financiera no nos rinde prácticamente nada. No me digan que no es este un asunto que merecería mucha más atención por nuestra parte de la que le prestamos. Pero lo dejo aquí de momento. También se ha hablado y advertido mucho en los últimos años sobre la financiarización de la economía, en la que el dinero no está al servicio de la producción, sino de sus propios intereses, nunca mejor dicho lo de los intereses, y fluye sin prácticamente ninguna regulación. Por tanto, no es que faltara información, conocimiento, y que no se hablara de ello, cuando la crisis empezó a dar señales. Más bien da la impresión a un observador ajeno al mundo de la economía, pero atento a lo que pasa en el mundo, de que había información sobre los problemas que se nos podían venir encima, pero que no hemos sabido manejarla bien
o que no hemos sido suficientemente responsables como para tenerla en cuenta y hacerle caso. Probablemente esto último se explique porque a nadie interesaba aguar la fiesta del espejismo de bienestar consumista en el que habíamos entrado, porque todos ganábamos con él, ciudadanos, banqueros, empresarios y gobernantes. En el ámbito de las ciencias duras se dice que los científicos caen a veces en la tentación de no hacer caso a los datos de la realidad que estropeen sus teorías, y eso da lugar a un fraude en la producción de conocimiento. Es una actitud que se resume a veces entre los científicos con una frase, que la realidad no estropee una buena teoría. En el ámbito de los asuntos sociales y políticos también parece que existe una tentación parecida, que la realidad no estropee un buen sueño, aunque pueda convertirse en una pesadilla. Y también esto es objeto de fraude de conocimiento, en este caso con efectos colaterales sobre las personas que pueden ser, como son, desastrosos. Se trata de una actitud paradójica, más frecuente de lo deseable, que insiste en soslayar la realidad cuando puede estropearnos la fiesta. Esta parece ser una tentación en la que se cae fácilmente por debilidad de la voluntad, que es por lo que se cae en casi todas las tentaciones, de la voluntad política en los asuntos públicos y de la personal en los asuntos privados. Se podría extender la observación a otros casos en que, por un mecanismo análogo, se prefiere no acometer problemas que todo el mundo reconoce hasta que la situación se vuelve insostenible, tanto que muchas veces ya no tienen remedio. Citaré solamente uno, telegráficamente, y desde luego, y pido por ello disculpas con antelación, sin hacer justicia a la complejidad del asunto, porque aquí hay personas muy involucradas en lo que voy a comentar. Es un asunto que viene a cuento porque estamos inaugurando el curso de un centro de investigación y porque atañe a uno de los, a mi juicio, pilares decisivos del mundo moderno, los sistemas de investigación y desarrollo, la sociedad del conocimiento. Bien, durante los años 80 España puso en marcha una nueva forma de gobierno de la universidad basada en la autonomía y un nuevo sistema de investigación y desarrollo. Han pasado los años y ambos sistemas necesitan de una revisión a fondo porque se han quedado obsoletos y ya no cumplen su función como debieran. No puedo pararme a explicarles por qué pienso así, pero hay muchos argumentos para avalar esta opinión que por suerte empiezan a estar en los medios de comunicación en las últimas semanas. Pero, repito, han pasado los años y ambos sistemas necesitan de una revisión a fondo porque se han quedado obsoletos y ya no cumplen su función como debieran. Que yo sepa, ninguna de estas dos cosas está en la agenda del debate social y político, y no digamos en la agenda de la toma de decisiones. La segunda impresión que queda, en realidad esto ya no es una impresión, es una certeza, es que ni los organismos reguladores, ni las empresas de rating, ni los organismos internacionales hicieron nada o muy poco para advertir sobre lo que sucedía. Puede ser que no lo hicieran porque no es fácil ponerse en contra de la opinión de una mayoría tan amplia que se sentía cómoda con la situación, o que no lo hicieran por falta de capacidad o competencia. Cualquiera que sea el caso, lo que refleja es un serio problema de gobernanza de la situación, o en otras palabras, la ausencia de un sistema institucional con capacidad para articular respuestas al mismo nivel en el que se desarrollaban y se desarrollan los problemas, esto es, el nivel global. Pues bien, los sociólogos y los politólogos nos hemos cansado de advertir desde hace años, repito, cansados de advertir desde hace años, es una rutina en nuestra disciplina ya, que con la globalización las sociedades nacionales se empezaban a enfrentar a una situación nueva. Los problemas importantes habían adquirido dimensión global y los gobiernos nacionales no tenían poder para abordarlos en sus propios territorios, que era, por tanto, necesario y urgente avanzar en la institucionalización de mecanismos de decisión supranacionales y multilaterales. Esto es algo tan obvio que ya casi resulta ridículo repetirlo. A mí casi me da vergüenza repetirlo. Pero como nadie hizo caso de esta advertencia de forma efectiva, pues las cosas han ido mal y muchos se han visto perjudicados por ello. Menos mal que a todo lo pasado han empezado al menos a coordinarse internacionalmente en las medidas para paliar la crisis, aunque sea una coordinación cuyo calado está todavía por ver. Miré solo, como desideratum, a ver qué pasa en la próxima reunión del G20 en Corea. De esta experiencia de la crisis pueden concluirse que nos encontramos ante otra paradoja. Como dice Giner en su próximo libro, El futuro del capitalismo,
En estos tiempos, la racionalidad científico-técnica y organizativa ha alcanzado cotas de éxito extraordinarias en la solución de muchos problemas. Sin embargo, sigue habiendo esferas, sobre todo los asuntos colectivos, en las que esta racionalidad no se aplica ni con mucho, con la misma intensidad, ni con el mismo éxito. Se pone habitualmente como ejemplo los temas ambientales, pero creo que pueden ponerse otros del ámbito de la toma de decisiones políticas y de la forma en que los ciudadanos acaban percibiendo, teniendo conciencia de lo que pasa a su alrededor. Ulises diciendo que lo ataran al mástil para no caer a la tentación de las sirenas, nos enseñó hace mucho tiempo que se puede prevenir anticipadamente no caer en aquellos sucesos en los que de antemano deseamos no caer. No creo que en la era de la sociedad del conocimiento no podamos diseñar sistemas institucionales que sirvan para lo mismo que sirvió a aquel famoso ya mástil de Ulises. De hecho, en otros aspectos, la capacidad de prevención y anticipación global ante un problema ha funcionado. Recordemos, por ejemplo, lo sucedido con la gripe A. Al margen del juicio que merezca cómo se desarrolló todo este asunto, lo cierto es que fue posible prevenirla, aunque sirviera para poco, porque la tal gripe no se presentó con la gravedad anticipada, pero se pudo prevenir. La sociología ha dicho más cosas útiles para gestionar y reflexionar sobre esta crisis. La mayoría de los europeos tenemos una idea de cómo queremos vivir, que se expresa no solo en las urnas, sino también en muchos estudios de opinión pública de los que se realizan a nivel nacional e internacional, de los que, por suerte, cada vez hay más. Hay un consenso básico sobre lo que solemos llamar el modelo social europeo. Conviene recordar hasta qué punto está arraigado entre los ciudadanos con una transversalidad que cruza las opciones ideológicas mayoritarias. Entre la mayoría de los europeos está arraigada la idea de que la economía de mercado es el mejor sistema posible desde el punto de vista económico, pero eso sí, con correcciones y vigilancia. Más de 2/3 de los ciudadanos europeos piensan en este momento que hay que coordinar mucho más las políticas económicas y financieras de los países de la Unión Europea. Igualmente, piensan que la Unión Europea tendría que incrementar la supervisión de los grupos financieros y, finalmente, piden también a la Unión Europea más implicación en la puesta en marcha de una regulación mayor de los servicios financieros a nivel mundial. En suma, que queremos una economía de mercado con controles, para que sus efectos no queridos, que pueden ser muchos, se minimicen y no entorpezcan el mantenimiento del modelo de sociedad que queremos. Entre la mayoría de los europeos, doy cifras aproximadas de las encuestas que utilizo para no cansarles, en torno a 3/4 partes, sigue arraigada la idea de que corresponde, y esto le va a sonar mucho, al Estado reducir las desigualdades en los ingresos, proveer servicios de atención sanitaria y enseñanza en todos los niveles, cuidar del nivel de vida de los ancianos y ayudar a las familias para que puedan cuidar a los niños durante la crianza y a otros familiares en caso de enfermedad. Hay diferencias, en verdad, entre países en el grado de consenso sobre estos temas. Los que tienen un estado de bienestar más antiguo y desarrollado, como los países nórdicos, son ahora más cautos y tiende a aumentar el número de los que piensan que es mejor trasladar la responsabilidad de algunos de estos temas del Estado a cada ciudadano. En los que nos hemos incorporado más tarde, los mediterráneos, que no hemos llegado aún al nivel de aquellos, las demandas al estado del bienestar son más unánimes y elevadas. Pero en cualquier caso, el 61% de los europeos comparte la idea de que una sociedad justa es aquella en la que las diferencias de nivel de vida son más bien pequeñas. El 61%. El deseo de mayor igualdad, especialmente de oportunidades, se halla tan fuertemente arraigado que hasta los partidos conservadores también tratan de legitimarse, en parte, con políticas, en algún sentido, redistributivas, aunque no vayan demasiado lejos. Esto constituye, a mi juicio, una mudanza profunda, histórica podría decirse, en la cultura democrática del siglo XXI. Es verdad que, por contra, ha aumentado la sensibilidad hacia lo que podríamos llamar efectos no queridos del estado del bienestar. La desactivación de la voluntad para asumir la parte de responsabilidad que toca a cada uno de la solución de sus propios problemas, los abusos sobre el sistema por parte de quienes se comportan como auténticos gorrones o infringen la ley
para no contribuir a su mantenimiento, aunque se beneficien de él, o la excesiva generosidad en prestaciones de cuya, digamos, necesidad puede haber en algunos momentos dudas. Es curioso que lo que precisamente parece haber hecho el primer ministro sueco, conservador, que acaba de repetir mayoría, aunque no absoluta, ha sido precisamente ir contra esos abusos, lo que le ha permitido, en momentos de crisis, no tener que hacer recortes en las prestaciones e incluso bajar algo los impuestos. En suma, es importante saber que queremos un estado de bienestar que administre con rigor los recursos y que sea firme frente a quienes pretenden abusar de él. Según estas mismas fuentes que estoy manejando, estamos dispuestos a pagar impuestos para ello, a asumir como necesarios los recortes que se imponen ahora, pero no a que la política sea secuestrada por la economía y perdamos nuestra capacidad de elegir democráticamente nuestro futuro. Los europeos comprenden de sobra que una economía sana tiene que basarse en un equilibrio presupuestario prudente y sensato, pero creo que también hay datos para afirmar que prefieren que la prudencia presupuestaria y sus ritmos la impongan los gobiernos o las autoridades económicas de las que nos hemos dotado y no los mercados. Como dice El País hoy, perdón por la cita concreta, y dentro de él el Roto, dibujante excelente, con sus editoriales en las viñetas, reflejando una opinión que es muy general: si mandan los mercados, ¿para qué elegimos a los gobiernos? Estamos ante otra paradoja. No parece haber convergencia entre las demandas ciudadanas y la acción política. Las cosas no parecen ir por el camino en el que ambas puedan encontrarse. No vemos aún a la Unión Europea desempeñando una función decisiva en estas demandas, ni en la regulación razonable de los mercados, ni en la recuperación de la equidad política frente a la economía. Ni las políticas dentro de cada país parecen ir tampoco por ese camino, sometidas como están, y todos lo sabemos, a la presión de los mercados. Finalmente, no se atisba cuál puede ser el pacto social que resuelva las discrepancias entre los deseos de los ciudadanos y la realidad que se nos impone. La huelga última es un ejemplo de este tipo de diferencias. Pacto, por otra parte, absolutamente necesario. Es verdad que durante la crisis esta paradoja se ha agravado porque quienes llevan la iniciativa por el momento son los que siguen defendiendo el sometimiento de la política a la economía. Pero no es menos cierto que los ciudadanos estamos confusos porque no parece haber más que ese modelo. No acaba de formularse modelo alternativo que articule las preferencias de los ciudadanos en la dirección antes citada de ese consenso básico sobre el modelo social que queremos vivir, que sea creíble y que sea viable. En suma, entre ciudadanos y política hay unas diferencias, una falta de comunicación, una falta de sintonía que no ayuda a resolver la situación en la que estamos. A los ciudadanos no les convence la acción política que se está desarrollando, como los datos ponen a diario de manifiesto, no es ningún secreto, es un secreto a voces. Y los políticos no ven respaldada su actuación por falta de aprobación ciudadana. Esto genera incertidumbre y desorientación. Las causas de este desencuentro pueden ser varias. Antes he señalado ya alguna, pero voy a detenerme en otra que creo que tiene una importancia especial. Con una perspectiva de más largo plazo, poco más allá de las sombras de esta crisis, pienso, o al menos quiero argumentar a favor de la idea, de que este desencuentro puede deberse también a ciertas características del funcionamiento, la calidad de nuestras democracias, que es al fin y al cabo la arena en la que representantes y representados tienen que reunirse para producir este tipo de entendimiento. A analizar este aspecto voy a dedicar ya el resto de mi intervención. La caída del muro de Berlín ha dejado a la democracia sola como única forma de gobierno deseable. La democracia es por ahora el sistema político en el que se confía mayoritariamente para realizar un ideal de justicia amplia o casi universalmente compartido. Como sabemos sobradamente, la democracia entraña a los valores de igualdad, libertad, tolerancia, rechazo de toda verdad impuesta, pluralismo, rechazo de todo poder único, se basa en el control del poder del Estado por los ciudadanos y además es un régimen que habilita un método para la selección de los gobernantes. Todo esto constituye una referencia de ética pública y un horizonte normativo difícilmente superable. De aquí su atractivo, sobre todo cuando no hay alternativas mejores al alcance. Pero también la ha dejado sola frente a las críticas sobre su propio funcionamiento. Recuerdo cómo en los años de la llamada política de bloques, algunos dudaban a veces de criticar a la democracia para no debilitarla o dar argumentos en su contra al otro bloque.
Hoy, sin embargo, empieza a ser moneda corriente la preocupación por su funcionamiento y la crítica a sus deficiencias. A partir de 1995 se pusieron en marcha algunos proyectos concretos para auditar la calidad de la democracia en algunos países. Se han utilizado dos modelos, uno basado en la opinión de expertos y políticos, otro basado en la participación de los ciudadanos, cuya opinión se recoge mediante grupos de debate, entrevistas o encuestas. En el primer método, como es obvio, el ciudadano está relativamente ausente y en el segundo es el protagonista. Como se trata de una línea de investigación reciente, los trabajos de evaluación de la democracia todavía no son muchos, pero estoy seguro que van a ser mucho más en los años más inmediatos. Llegados a este punto de triunfo de la democracia, no puede considerarse que esto signifique que hemos llegado, como algunos han creído o nos quieren hacer creer, al fin de la historia, que a partir de ahora todo va a estar resuelto, ni mucho menos. En todo caso, será el comienzo de una nueva etapa. Por encarnar un ideal de justicia, la democracia puede entenderse como algo más que un sistema político. Esto es un sistema político, pero que, llevado a sus últimas consecuencias, puede garantizar la realización de los valores que la legitiman como ideal de justicia y a los que antes me he referido. Pero para eso hay que llevarla a sus últimas consecuencias, y esto implica desarrollarla, atender a las críticas que se hacen en su funcionamiento y proponer medidas para resolver sus problemas. Es un camino poco conocido, no exento de dificultades. Hasta ahora casi no nos hemos preocupado de él. Asustan además las incertidumbres sobre qué sucedería si empezamos a transitar por esa senda. Es un camino, en suma, que se ve con miedo y prevención, pero hay que vencerlas. La democracia se ha convertido en una aspiración que crece con gran rapidez. Según Freedom House, una fundación dedicada a la observación de la democracia en el mundo, en el año 89, tras la caída del muro de Berlín, había en el mundo 69 democracias electorales, el 41% de los países en el seno de Naciones Unidas. En enero del año 2010, hace unos meses, esta cifra había crecido en un 68%. Había 116 democracias electorales, el 62% de los países del seno de Naciones Unidas. Por democracias electorales se entienden aquellas en las que existen unos requisitos mínimos o cumplen con una definición minimalista de democracia. Elecciones libres, celebradas con regularidad, libertad de asociación y de expresión, reconocimiento de derechos políticos y existencia de partidos, aunque todo esto existe en condiciones más o menos precarias. Si les digo que entre las democracias electorales que antes he citado en un número, se encuentran países tales como Tailandia, Gambia, Samoa, Filipinas, Turquía, Venezuela, Ucrania o Rusia. Estoy seguro que coincidiremos en que estas están más bien lejos de reflejar ese ideal de justicia o de haber avanzado mucho por ese camino de llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias. Todos tenemos la intuición de que la democracia que se limita a cumplir con esos mínimos no es la democracia que querríamos en nuestros países. Así, además, lo avalan los datos de que disponemos. Si les digo ahora que la nota media que los ciudadanos de 28 países de Europa, 23 pertenecientes a la Unión, dan al funcionamiento de sus respectivas democracias concretas es de 4,6, un suspenso alto, estarán de acuerdo conmigo en que el dato tiene que darnos que pensar. Es verdad que esta media encierra diferencias entre países. No todos los países en los que se ha hecho esta oleada de la encuesta social europea, que es donde proceden estos datos, años 2008-2009, como digo, no todos los países puntúan igual. Los países nórdicos se acercan más al notable bajito, 6,5 o algo más. Países como España, Bélgica, Holanda y Alemania están en el aprobado raspadillo de 5 a 6. Otros, como Francia, Reino Unido, Portugal o Polonia, están en un suspenso más bien alto, de 4,5 a 5, y, por supuesto, Ucrania, Rusia y los demás países de más reciente incorporación a este sistema político tienen puntuaciones que están entre 2 y 3. Es realmente llamativo que democracias consolidadas se muevan entre el suspenso alto y el aprobado bajo cuando los ciudadanos evalúan su funcionamiento cotidiano. Peor aún son las puntuaciones que obtienen los políticos y los partidos políticos, cuya media es de 3,2. También otras instituciones básicas, como el Parlamento o el sistema judicial, tienen puntuaciones medias más bien bajas, en torno a 4,2. Si los políticos y los partidos salen mal parados,
los ciudadanos no salimos mucho mejor, porque el grado de preocupación e interés por la política, la participación más allá de las citas electorales y el compromiso con los partidos es realmente igual de bajo. También estas puntuaciones medias encierran diferencias entre países que siguen prácticamente la misma pauta que en el caso anterior. Esto es, los países nórdicos tienen mejores puntuaciones que los demás, generalmente positivas, aunque no pasen del aprobado alto. Las peores las tienen los países que se han incorporado más recientemente a la democracia, los antiguos países de la órbita soviética, y en medio están los países grandes de la Unión Europea, Inglaterra, Francia, Alemania y España, que compartimos problemas muy similares, por cierto, en este orden de la cultura política. Ya no somos tan distintos. Pese a lo anterior, la democracia sigue siendo valorada por la mayoría de la población, generalmente más del 80%, como la mejor forma de gobierno posible. Esta es una paradoja que se conoce desde hace tiempo en la sociología y en la ciencia política. La democracia en casi todos los países de lo que llamamos, en casi todos los países tiene en casi todos los países lo que llamamos una alta legitimidad difusa. Esto es, se valora muy bien la democracia como forma de gobierno en la medida en que hace promesas de redistribución y cohesión social que cumple o no cumple según cada caso. Y el ideal de justicia al que antes me he referido. Sin embargo, esta valoración global bastante positiva convive con una menor, a veces mucho menor, valoración de la forma concreta en que la democracia funciona en muchos aspectos. Esta paradoja es más acusada en los países mediterráneos, es algo menos en los países grandes del centro de Europa y bastante menor en los países nórdicos y algunos países pequeños como Holanda, Bélgica o Suiza. Hace años que venimos conviviendo con esta paradoja, sin que haya demasiada preocupación por sus efectos, porque la verdad es que allí donde se da todavía no se ha puesto en peligro la continuidad misma de la democracia. No obstante, ha producido un malestar latente que corre de boca en boca, que acaba alejando a los ciudadanos de la política y que los apresa en un círculo vicioso del que es difícil salir. Se desentienden de la política, valoran más a los políticos y a los partidos que a algunas instituciones y, como dicen que todo esto no les gusta, se siguen desentendiendo. Y cuando hay problemas no tenemos culpa de casi nada, porque los ciudadanos no tenemos culpa de casi nada. He aquí una de las disfunciones principales de una democracia liberal que es poco republicana, es decir, poco participativa. Volveré sobre ello en unos momentos. Sobre esta situación se ha hablado mucho, pero se ha hecho poco. Parece que nadie está interesado en entrar a fondo en el tema. Los ciudadanos no presionamos para ello. La mayoría de los políticos de cualquier país no ven necesidad en hacerlo si nadie lo pide y si además las cosas, tal como están, siguen funcionando más o menos bien. Se han dado muchas explicaciones para justificar esta situación. Realismo político, la democracia es así. Pragmatismo, elegimos a los políticos para hacer su trabajo y los ciudadanos solo tenemos que ver si lo han hecho bien y votar o no en función de ese criterio, o bien cinismo democrático, criticar y exigir sin hacer ni aportar nada. Hay incluso una interpretación que ve a la democracia de perfil bajo, esta de poca participación, poca movilización y poco interés ciudadano, como un reflejo de la buena marcha de la democracia, porque si no hay más interés, más movilización y más participación ciudadana es porque las cosas funcionan y ya que de lo contrario habría turbulencia participativa. Los que nos sentimos identificados con una tradición republicanista de la democracia creemos en un modelo diferente. Creemos que la democracia debe basarse primero en una ciudadanía informada, activa, participativa y comprometida. Una ciudadanía formada en el cultivo y desarrollo de las virtudes cívicas necesarias para actuar de esa manera en el espacio público. Segundo, en unos políticos y un sistema de partidos que sepan interpretar la voluntad de la ciudadanía a través de un ejercicio continuado de consulta, rendición de cuentas, transparencia y proximidad que les acerque a sus demandas. Unos partidos que practiquen con rigor la democracia interna, faciliten a los ciudadanos la participación y sean suficientemente abiertos como para saber captar e incorporar la opinión de los ciudadanos. Tercero, un ordenamiento jurídico que proteja los derechos de todos y en especial de los más débiles y de las minorías y también proteja a todos de las injerencias arbitrarias de los que mandan, incluido el Estado. En definitiva, en una democracia de más calidad, que podría vehicular y hacer valer mucho mejor la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, a los que realmente interesa el ideal de justicia que encarna la democracia. Los republicanistas no somos ingenuos,
Sabemos que la política es un asunto que trata del poder. Y el poder es un asunto duro, que desata pasiones, con el que no caben solo los juegos florales. Es un asunto en el que no es fácil cuidar los detalles, ni mantener siempre las mejores formas, muchas veces olvidadas porque las prisas de lo inmediato y el favor de la confrontación lo impiden. Pero también pensamos que no es tarea imposible tratar de que se pueda seguir civilizando hasta hacerlo más republicano y más democrático o de más calidad democrática. Eso sí, si nosotros los ciudadanos también ponemos algo de nuestra parte para lograrlo. Voy a ir terminando ya. ¿Puede invocarse algún argumento distinto de las meras preferencias ideológicas o del pragmatismo al que antes me he referido para, digamos, tener un criterio adicional que nos diga si es mejor optar por un modelo u otro de democracia, digamos, pragmática o más republicanista? ¿Hay algún criterio que pueda invocarse en este momento? Bueno, la respuesta es que tal vez sí. Digo simplemente tal vez sí. Se ha abierto muy recientemente una línea de argumentación que está basada en datos procedentes de 23 países desarrollados que merece la pena explorar. Hace un año que se ha publicado en Inglaterra una obra titulada El espíritu de la igualdad. ¿Por qué la igualdad es mejor para todos? Sus autores son dos epidemiólogos y de ellas han hecho muchos elogios. Sirvan dos ejemplos solamente. Una gran idea, suficientemente grande como para cambiar el pensamiento político. Ha dicho The Sunday Times, que no es un periódico sospechoso de ser demasiado de izquierdas. Un libro convincente y sorprendente. Todos los defensores del mercado libre a ultranza deberían memorizarlo de principio a fin. Lo dice The Independent. Ha habido muchos más comentarios, de tono similar, en The Economist o en Nature. Cosa rara, por cierto, en la cultura inglesa, tal tipo de consenso en las alabanzas a un texto. Bien, en la obra se analiza el valor que toma en los 23 países seleccionados lo que los autores han llamado el Índice Internacional de Salud y Problemas Sociales. Es un índice formado por 10 indicadores específicos sobre cuestiones concretas, tales como la esperanza de vida, los embarazos en adolescentes, la obesidad, las enfermedades mentales, los homicidios, los presos, la confianza social, la movilidad social, el rendimiento escolar o la mortalidad infantil. Han analizado la correlación que existe entre el valor que toman esos indicadores concretos y el índice general, la correlación que tienen con la desigualdad social medida en términos de la relación que hay, que es una forma de medirla, que es la que utiliza, por ejemplo, Naciones Unidas. Hay otras formas, como dice Gini, por ejemplo, pero esta es una que se puede utilizar igual. La relación que hay entre el ingreso del 20% más rico de la sociedad y el ingreso del 20% más pobre de la sociedad. Las conclusiones son muy resumidamente las siguientes. El índice de salud y problemas sociales correlaciona negativamente y de manera significativa, hablando en términos estadísticos para los que lo entiendan, con la desigualdad social medida como antes se ha dicho. Así, los países con más desigualdad, entre los que están en este momento Estados Unidos, Portugal, Singapur o Reino Unido, tienen un índice de bienestar social y salud bastante peor que lo tienen los países con menor desigualdad social, que en este momento son los países nórdicos y Japón. Todos los indicadores específicos tienen el mismo tipo de correlación, la misma pauta de correlación con los niveles de desigualdad de cada uno de los países en los que se ha podido medir. El índice general y los específicos tienen una correlación débil o muy débil con la renta per cápita. Es decir, países con la máxima renta per cápita pueden tener un valor para el índice general bueno, caso de Noruega, o malo, caso de Estados Unidos, dos países con renta per cápita muy similar. La conclusión general es que los países donde la desigualdad es comparativamente baja, los indicadores de bienestar y calidad de vida son mejores, lo cual es una obviedad intuitiva, pero todavía nadie había puesto cifras sobre la mesa en esta dirección. La renta per cápita sola no es garantía de bienestar ciudadano. Lo es si va acompañada de una desigualdad baja. A partir de una cierta renta per cápita, estimada entre 15 y $20.000, los indicadores de bienestar mejoran poco
con los incrementos adicionales de renta. Si me permiten una humorada en este momento, parece que fuera cierto aquello de que a partir de cierta renta más dinero no produce más felicidad. No puedo entrar aquí en más detalles sobre esta obra, que sin duda lo merece. Añadiré solo que su publicación ha desencadenado un fuerte debate en el seno de los especialistas, porque no todos aceptan la contundencia de sus conclusiones, cuya trascendencia e implicaciones no hace falta que yo subraye ya. Ni yo mismo las comparto enteramente, pero no pueden ignorarse. Lo he traído a colación para llamar la atención sobre dos cosas. La primera, que sean los países nórdicos los que tienen mejores indicadores de bienestar y menor desigualdad, como acabamos de ver. La segunda, que también sean los países nórdicos, en otro tipo de argumentos, los que tienen las puntuaciones más positivas en las encuestas sobre cultura y participación política en suma, en términos de calidad de la democracia. Hemos visto datos de 2009 hace unos instantes, pero desde la primera oleada de la encuesta social europea del año 2003 ya sabemos que los países nórdicos tienen las puntuaciones más altas en los temas de cultura política y valoración de la democracia. No es que sus puntuaciones sean tan altas que no requieran mejorar. En muchos casos lo necesitan, pero son, insisto en ello, comparativamente las más altas. Además, en estos momentos y con la que está cayendo, en estos países se dan las mejores valoraciones de la situación económica dentro del país y se tienen las mejores perspectivas sobre el empleo. En cifras del último Eurobarómetro del mes de agosto del año en curso, es decir, antes de ayer, Dinamarca tiene un 60% de población que ve la situación de la economía del país bien o muy bien y un 61% que ve las perspectivas del empleo bien o muy bien. Repito, con la que está cayendo. Y en Suecia y Finlandia las cifras son parecidas, aunque un poco más bajas. Para comparar, de la misma encuesta diré que en España solo el 8% ve bien la situación económica y solo el 11% ve bien las perspectivas del empleo. Bien, al final quería llegar a esto. Lo dicho hasta ahora permite establecer una asociación, al menos hipotética, entre calidad de la democracia, baja desigualdad social y buenos indicadores de bienestar social. Es una asociación que ofrece un argumento de bastante peso para preocuparse por la calidad de la democracia, más allá de los argumentos tradicionales. Es un tema de investigación, a mi juicio, de enorme relevancia. Mi objetivo al referirme, pues, con detalle a los países nórdicos no era hacer propaganda de ellos, porque no me pagan para eso, ni sugerir que tratemos de imitarlos sin más, aunque en algunas cosas no estaría mal que lo hiciéramos. Más bien pretendo decir que merece la pena explorar más a fondo esa relación a la que acabo de referirme, verificar su validez con datos adicionales y ver de qué forma se puede incorporar a otros casos. No me puedo ir, porque algunos lo tendrán en la mente, sin dar algún dato específico del caso español, y lo voy a hacer, aunque sea a fuerza de ponerme un poco más pesado y dar algunas cifras más. Bien, en el caso español, en los datos específicos de España en materia de cultura, política, valoración de la democracia y calidad de la democracia, en prácticamente todas las variables que venimos manejando, las puntuaciones de España están por debajo significativamente de las que obtienen los países nórdicos. Nuestras puntuaciones son más parecidas, como he dicho antes, a las de Francia, Alemania o Reino Unido. Por ejemplo, y voy a cansarles con alguna cifra más, y este es un dato a mi juicio de enorme interés por lo que significa como punta de iceberg. En España, el interés de los ciudadanos por la política alcanza un 26% aproximadamente, que es la mitad de lo que alcanza en cualquier país nórdico e incluso la mitad de lo que alcanza en Francia, Alemania o incluso del Reino Unido. La afiliación a partidos en los países nórdicos es 5 veces mayor que en España y la proporción de ciudadanos que colaboran con una asociación para actividades civiles de cualquier tipo es 3 veces mayor. En una obra que acaba de publicarse, y perdón por la autorreferencia en este caso, sobre calidad de la democracia en España, una auditoría ciudadana, que ha resultado de una investigación que hemos hecho un grupo de colegas del IESA, entre los que me encuentro, en colaboración también con el profesor Vargas Machuca, catedrático de la Universidad de Cádiz. Esta obra echa alguna luz adicional sobre el caso español, que si queréis pues podéis consultar para ampliar conocimientos. Los datos básicamente confirman lo que vengo diciendo. Los españoles damos un aprobado raspado a la democracia del país, un 5.12,
pero la suspendemos en 29 de los 53 indicadores específicos que utilizamos para medir ese indicador general, para componer ese indicador general. Y, además, se suspende en 3 de las 5 dimensiones en las que se agrupan los 53 indicadores. Las dimensiones que reciben peor puntuación son las relacionadas con la sociedad civil, con nosotros, con los ciudadanos, nuestra participación, nuestra predisposición a ser parte activa de la vida política, curiosamente, y de nuevo con la representación política, la capacidad de los ciudadanos de los partidos y políticos para acercarse a los ciudadanos, estimular su participación y llegar finalmente a esa especie de, yo diría, complicidad inevitable que toda democracia sana debería tener entre representantes y representados. Son los dos aspectos peor valorados, por tanto, que no se pueden dar la mano posiblemente desde el punto de vista de la mejora de la calidad, si no hacemos algo para ello. Creo que después de todo lo dicho no hay que añadir muchos comentarios más, simplemente afirmar por obvio que a mi juicio tenemos razones y sobre todo datos más que suficientes para pensar que tanto en España como en otros países de Europa, y me refiero a países como Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera, tenemos seriamente que plantearnos un debate sobre la calidad de la democracia. No será un debate de salón, porque tiene efectos reales en la vida de las personas, como hemos podido ver en otros sitios. Incluso me atrevo a decir, y de aquí el uso de estos datos para conectar con la crisis, que probablemente parte de las divergencias entre demandas ciudadanas y acción política, que antes comentábamos, podrían resolverse mejor si mejoráramos la calidad de la democracia y, por tanto, la capacidad para saber llegar a esa complicidad inevitable y fundamental en su desarrollo. Bien, y así que voy terminando. Como suele suceder con muchos problemas recurrentes, la terapia es más difícil que el diagnóstico, si no, no serían recurrentes. Bien, es verdad que reconocer y asumir un problema es ya, como decía Freud, una buena parte de su solución. Estamos en la fase de diagnóstico, pero hay información suficiente para que todos, ciudadanos y políticos, empecemos a asumirlo. Seguro que si hubiera un debate, que lo habrá, sobre estos temas, saldrían muchas soluciones, pero no hace falta esperar a él. Se pueden ya anticipar sugerencias, que suelen salir incluso cuando se habla en la calle de estos asuntos y que yo voy a permitirme enumerar muy modestamente, sin en absoluto pretender que sean cosas que pueden resolverse fácilmente, ni asuntos que puedan poner en marcha de la noche a la mañana, pero sí un pequeño índice de cosas a debatir que quizás sirvieran, estoy seguro que servirían para perfeccionar nuestras democracias y aumentar su calidad. Y lo voy a hacer telegráficamente como lista. Bueno, pienso que estaría bien inculcar la participación social y política desde la escuela, asumir y propiciar el debate, el disentimiento y la crítica como algo imprescindible para el progreso democrático, revisar la proporcionalidad de representación para hacerla más equilibrada y reforzar el pluralismo, introducir el concepto de conciliación de vida familiar, laboral y sociopolítica, porque tampoco sin tiempo se puede ser ciudadano participativo, porque si no hay tiempo no hay participación. Y es que lo puedo llenar la boca, pero no se podrá. Revisar las listas cerradas como única alternativa de elección para facilitar el control de los ciudadanos sobre los elegidos. Universalizar y regular las elecciones primarias. Facilitar el acceso real de los ciudadanos a los partidos políticos mediante fórmulas variadas de vinculación. Introducir en los partidos la meritocracia que se exige a la sociedad como forma de movilidad social interna. Crear mecanismos regulares de rendición de cuentas entre los representantes ante los electores y crear mecanismos regulares de identificación de demandas. Y como muestra, creo que ya es suficiente. Dejemos algo para otro momento. No venía aquí tanto a buscar soluciones cuanto a hacer un análisis de la situación tal como no sé si he conseguido al final tratado de hacer. Termino. La crisis que estamos atravesando es una crisis financiera y económica, no hay duda, pero también es una crisis en cierto sentido política. Y no de política de hoy, ni de mañana, ni de política en este sentido global, que estoy hablando de perfeccionamiento de la democracia como horizonte de justicia que tenemos ante nosotros y casi como único horizonte de justicia que tenemos ante nosotros. Como digo, la democracia es nuestro horizonte de justicia y la garantía de que los ciudadanos seamos los dueños de nuestro destino. Pero para hacer que ese potencial se manifieste plenamente, debemos preocuparnos más por la calidad de nuestras democracias. Parece, y repito lo que ya he dicho, que los que se han acercado más que nosotros a esos niveles de calidad deseables pueden mostrar también mejores resultados
en los niveles de igualdad y bienestar de sus ciudadanos, es decir, en el cumplimiento de las promesas que lleva implícitas la democracia y que en tantos casos se le acusa de no acabar de cumplir. Por eso, y aquí acabo definitivamente, creo que sinceramente merece la pena el empeño en hacer cada vez mejores la nuestra y las demás democracias del mundo. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Nada más. Bueno, pues con esta brillante conferencia de nuestro amigo y compañero Manuel Pérez Iruela, damos por inaugurado el curso académico en el IESA, el curso académico 2010-2011. Reitero el agradecimiento que tuve en mis primeras palabras a todos los que habéis tenido la gentileza de acompañarnos esta noche, especialmente también a los compañeros del instituto que están aquí con nosotros, y os invito ahora pues a pasar al patio, tomarnos una copa y os espera una pequeña sorpresa. No os digo cuál, pero una pequeña sorpresa. Así que muchas gracias.